¿Alguna vez has sentido que hay obras de arte tan poderosas que es imposible entender por qué casi nadie habla de ellas? La pintura que ves ahora mismo no está en un museo importante, no fue pintada por un artista famoso, y lo más probable es que nunca la hayas visto antes. Pero cuando lo haces, no puedes negar que algo te detiene, porque no necesitas contexto, ni saber sobre arte, ni siquiera entender la Biblia. Solo necesitas mirarla, y te atraviesa. La pintura se llama La mofa de Cristo, y fue completada en 1880 por Carl Bloch, un artista danés que dedicó gran parte de su vida a representar escenas del Nuevo Testamento. Y cuando digo representar, no me refiero a copiarlas o ilustrarlas como historias, me refiero a que las transformó en experiencias vivas, casi cinematográficas. Bloch nació en Copenhague en 1834 y perteneció a una generación de pintores que aún trabajaban con pinceladas invisibles, sombras dramáticas y un nivel de precisión que hoy podríamos llamar hiperrealismo. Lo curioso es que aunque fue altamente respetado en su país, y de hecho muchas iglesias danesas aún conservan sus obras como parte de su culto visual, fuera de Dinamarca, su nombre apenas es conocido. Esta pintura en particular, La mofa de Cristo, se encuentra en una pequeña capilla dentro del castillo de Frederiksborg en Dinamarca. No es una de esas obras expuestas en el Louvre o el Prado. No hay multitudes ni turistas haciendo fila para verla, pero debería haberlas. Lo que representa es uno de los momentos más crueles de la historia del Evangelio. Jesús, después de ser arrestado, es burlado por soldados romanos. Le colocan una corona de espinas en la cabeza, una túnica roja sobre sus hombros como si fuera un rey, y le dan una caña como un cetro, no para honrarlo, sino para humillarlo. Lo golpean, le escupen, se ríen de él. Es una escena que hemos visto muchas veces, en esculturas, frescos, incluso en películas, pero nunca, nunca así. No hay sangre derramándose, ni una multitud frenética, solo dos figuras, oscuridad total, y un enfoque nítido en ese único momento de burla y dignidad. Desde un punto de vista técnico, La mofa de Cristo parece una pintura de otra época, y no porque sea vieja, sino porque Bloch pinta como si hubiera heredado los pinceles de Rembrandt o Caravaggio. No es una exageración, su dominio del claroscuro es absoluto, no usa la luz solo para iluminar, la usa para contar la historia. Mira el fondo, es un abismo negro, casi total. No hay arquitectura ni paisaje, nada que te distraiga. La escena flota en una especie de vacío teatral, como si estuviéramos viendo una obra de teatro con todo lo que la rodea sumido en la oscuridad. Y en ese vacío las dos figuras emergen con casi una precisión escultórica. Pero hay algo profundamente inquietante sobre esta escena. Y no es solo por lo que está sucediendo dentro de la pintura, es por lo que provoca fuera de ella. Porque aquí Jesús no solo está siendo humillado, no está derrotado, no está atrapado en el caos, está consciente, presente, y lo más poderoso de todo, nos está mirando. Esto es lo que se conoce como romper la cuarta pared, una técnica utilizada en cine y teatro cuando un personaje mira directamente al público, rompiendo la ilusión de la historia. Bloch hace lo mismo aquí, con una sola mirada. Cristo no está mirando al soldado que lo insulta. Su mirada no está dirigida hacia la furia de ese hombre que lo desprecia y lo humilla sin piedad. No está viéndolo a él, aunque todos estamos centrados en el soldado. Cristo nos está mirando a nosotros, a cada uno de nosotros, como si supiera que estamos aquí, en este momento, en esta historia, siendo testigos de su dolor, de su sacrificio, como si en ese instante estuviera incluyendo nuestra presencia en la escena. Y eso lo cambia todo, porque la pregunta surge de inmediato. ¿Cómo reaccionas cuando alguien que está siendo sometido a una humillación tan dolorosa y tan injusta te mira de esa manera? Esa mirada tranquila, tan serena, pero al mismo tiempo tan cargada de dolor, esa mezcla tan humana de sufrimiento silencioso y compasión infinita. No hay odio en su rostro, no hay rencor, no hay un atisbo de ira, pero tampoco hay indiferencia. No está dando la espalda a la injusticia, ni se muestra indiferente ante el sufrimiento. Su mirada está llena de algo mucho más profundo, algo que no podemos ignorar. Y esa mirada es lo que nos golpea más que el soldado. El contraste con el soldado es brutal. Allí está él, con su boca abierta, con los ojos tensos, con ese gesto agresivo que lo consume. Está gritando, pero no sabemos qué está diciendo. ¿Lo está insultando? ¿Lo está maltratando? ¿Está burlándose de su dolor, de su humanidad? O tal vez hay algo más íntimo, tal vez más cruel, un grito que no tiene que ver solo con la burla, sino con el dolor de ser visto como nada, como menos que humano. Es una de las preguntas más perturbadoras que esta pintura nos lanza. ¿Qué crees que está diciendo el soldado? ¿Está simplemente repitiendo la mofa que los evangelios mencionan? ¿Rey de los judíos?
¿O es algo más oscuro, más humano? Tal vez el soldado no está simplemente gritando palabras de desprecio, sino que está diciendo algo mucho más personal, algo que podría hacerte sentir señalado, algo que nos hace cuestionar nuestra propia postura ante la injusticia. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué no es famosa esta pintura? ¿Por qué la mofa de Cristo no es una de esas obras que adornan las paredes de los museos más visitados del mundo? ¿Por qué no aparece en los libros de historia del arte entre las grandes obras religiosas de todos los tiempos? ¿Por qué tan pocas personas conocen esta pintura, si su poder visual, emocional y técnico es tan indiscutible? La respuesta, como siempre en la historia del arte, tiene mucho que ver con el tiempo y el lugar. Carl Bloch era danés, un pintor que, si bien fue profundamente respetado en su país, de hecho fue admirado por el propio rey de Dinamarca, no formaba parte de esos círculos de poder artístico que definían la historia del arte europeo en su época. Él no era italiano, no era francés, no estaba en el corazón de los movimientos vanguardistas que dominaron el arte durante ese periodo. Mientras el mundo del arte comenzaba a moverse hacia el impresionismo y la experimentación con nuevas formas, Bloch se mantuvo firme en su devoción por el realismo dramático, y eso lo dejó fuera del canon. Pero lo que hace que todo esto sea aún más impresionante es el hecho de que la mofa de Cristo no fue solo una obra aislada de la creación de Bloch. Esta pintura forma parte de una serie de 23 pinturas monumentales que fueron encargadas directamente por el rey Cristian IX de Dinamarca. El rey, cautivado por el talento de Bloch, le encargó la decoración de la capilla del castillo de Frederiksborg, con escenas del Nuevo Testamento. Este no fue un encargo cualquiera, no fue un simple favor artístico, fue una consagración oficial, una bendición del arte de Bloch. Pero, fuera de Dinamarca, casi nadie conoce su trabajo. Tal vez la razón de su anonimato radica en el hecho de que Bloch nunca tuvo una gran exposición internacional, o tal vez su trabajo nunca llegó a ser parte de las colecciones privadas más influyentes que dictan la fama de un artista. Tal vez la explicación sea que el arte, como la historia misma, tiene sus propios puntos ciegos, esas injusticias que dejan a ciertos artistas fuera de los grandes libros de historia. Pero hoy, aquí y ahora, estamos dándole el lugar que se merece. Porque esta pintura no solo debería ser conocida, debería ser enseñada como un recordatorio de lo que significa el sufrimiento, la dignidad y el sacrificio. Cuando una pintura tiene el poder de detenerte en seco, hacerte sentir observado, juzgado y al mismo tiempo comprendido, sabes que estás frente a algo extraordinario. La mofa de Cristo no es simplemente una obra de arte olvidada, no es un cuadro olvidado entre los márgenes de la historia del arte. Es una pintura que aún tiene algo que decirnos, y aunque no muchas personas la están escuchando, todavía habla con una claridad inquebrantable. Habla sobre el poder de la dignidad, sobre el silencio ante el odio, y sobre lo difícil que aún es, incluso hoy en día, mantener la mirada de alguien cuando nos confronta con la verdad. Ahora que has visto esta pintura, me encantaría saber qué te dejó. ¿Qué crees que le está diciendo el soldado a Cristo? ¿Te sentiste observado, incómodo, o quizás en paz? Quizá hasta te sentiste un poco culpable. ¿Qué emociones surgieron en ti al mirar la escena? Déjame saber tu interpretación en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.